Mis padres siempre fueron controladores, de esos que sonríen a los vecinos pero te critican por respirar muy fuerte. Pensé que, ahora que era exitoso, estable e independiente, finalmente me tratarían como a un adulto. Compré mi casa a los 26 años. 3 recámaras, techos altos y un porche que atrapaba el sol perfectamente por las mañanas. No era lujoso, pero era mío. Trabajé horas brutales en bienes raíces y sacrifiqué años de sueño, vida social y cordura para ahorrar para el enganche. Había pagado más de la mitad de la hipoteca por adelantado. Cada mueble, cada mejora, cada centímetro de esa casa lo pagué yo. Cuando mis padres se jubilaron y hablaron de mudarse a algo más pequeño, pensé en ayudarlos. Les ofrecí pagar sus gastos de mudanza e incluso dejar que se quedaran conmigo unos meses mientras se acomodaban. Al principio, estaban agradecidos. Mi mamá cocinaba más. Mi papá arreglaba cosas pequeñas en la casa y por primera vez en años, sentí que éramos una familia de nuevo. Pero esa ilusión se rompió una cena de domingo. Todo empezó sutilmente. Mi mamá mencionó cómo había reorganizado la recámara de invitados para algo más adecuado para vivir a largo plazo. Mi papá habló de cómo había actualizado el horario de cuidado del jardín. Me molesté, pero no dije nada. Luego, durante la cena, mi papá dejó su tenedor, me miró directamente a los ojos y dijo calmadamente: «Deja tus llaves y vete. Esta casa ahora pertenece a la familia». Me quedé helado. Realmente me reí, pensando que estaba bromeando. Pero no parpadeó. Hemos decidido. Eres joven, soltero, sin hijos. Te recuperarás. Esta casa es demasiado grande para alguien como tú de todos modos. Debe quedarse en la familia. Mi mamá asintió como si tuviera perfecto sentido. Los miré, atónito. Papá, esta casa es mía. La compré. Pago la hipoteca. ¿De qué estás hablando?, dijo con la mano como si mis palabras no significaran nada. Sabemos del refinanciamiento. Revisamos los papeles que dejaste en el escritorio. El nombre del fideicomiso familiar está en los documentos. Eso hace de esta una propiedad familiar. Mi estómago se hundió. Hace meses había refinanciado la hipoteca con un nuevo prestamista que ofrecía mejores tasas. Como parte de una estrategia de planificación patrimonial a largo plazo, había considerado brevemente establecer un fideicomiso a mi nombre para protección de responsabilidad y planificación fiscal futura. Mi papá, siempre entrometido, debió haber visto los papeles mientras husmeaba y de alguna manera lo retorció para reclamar que la casa pertenecía a la familia. Así no es como funcionan los fideicomisos, dije, tratando de mantener la calma. No tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Mi mamá, sorbiendo su té como si nada estuviera pasando, intervino. Cariño, no hagas esto más difícil de lo que necesita ser. Solo dale las llaves a tu papá y nos aseguraremos de que todo esté cuidado. Podía sentir mi sangre hervir. Pero también sabía algo que ellos no. No sabían de la transferencia de 780,000 pesos. Una semana antes, había cerrado una gran venta en el trabajo y recibido mi bono de comisión trimestral. El pago se había transferido directamente a una cuenta designada que usaba solo para transacciones de alto valor como inversiones y compras de activos. No se lo había dicho a nadie. Ese dinero estaba destinado a adquirir una segunda propiedad de alquiler en un mercado en crecimiento en otro estado. Y lo más importante, estaba en una cuenta a la que ellos no tenían acceso. Pero no dije una palabra esa noche. Saqué calmadamente las llaves de mi bolsa y las puse sobre la mesa de la cena. Bien. Me levanté. Podía sentir mi corazón acelerado, pero no les di la satisfacción de verme enojado o emocional. Salí solo con mi teléfono y billetera. No me siguieron. Esa noche, reservé un hotel cercano y llamé a mi abogado. Para la mañana, el plan ya estaba en marcha. Pero los verdaderos fuegos artificiales no comenzaron hasta el día siguiente cuando la compañía hipotecaria llamó. Al parecer, mi papá había intentado contactar al prestamista, afirmando que ahora era el jefe del fideicomiso familiar y quería hacer algunos ajustes a los términos de la hipoteca. Lo detuvieron de inmediato. No solo no estaba en la hipoteca, sino que no tenía ninguna posición legal de ningún tipo. Luego vino el mensaje de voz gritando de mi mamá exigiendo saber por qué la casa estaba repentinamente congelada bajo un gravamen. Porque en las horas tranquilas antes del amanecer, había iniciado una moción con mi abogado para asegurar un bloqueo legal sobre cualquier transferencia, venta o cambio de ocupación en la propiedad. Mis padres estaban efectivamente ocupando ilegalmente. Pero no se detuvo ahí. Presenté una moción para que los desalojaran formalmente. El hecho de que fueran mis padres no importaba. La casa era mía legal y financieramente y en todos los demás sentidos. Y el fideicomiso que pensaban que les daba propiedad estaba solo a mi nombre. No tenían derechos.
La notificación de desalojo se entregó 3 días después. Cuando llamaron de nuevo, esta vez desde un número bloqueado, la voz de mi papá era una mezcla de furia e incredulidad. ¿Cómo pudiste hacer esto a tu propia familia? Me quedé callado por un segundo, luego dije calmadamente, ¿cómo pudiste echar a tu propia hija de su casa y pensar que te saldrías con la tuya? Luego colgué, pero aún no había terminado. Ni siquiera cerca. Porque mientras estaban ocupando ilegalmente mi casa, habían revisado mis documentos, incluyendo información sobre la transferencia de 780,000 pesos. No entendían el contexto completo, pero sabían que había dinero en algún lugar y lo querían. Lo que no sabían era que los fondos ya se estaban poniendo en una propiedad bajo contrato en otro estado. Un dúplex que estaba preparando para convertir en un Airbnb. Mi abogado me ayudó a estructurarlo para que incluso si alguien intentaba impugnar la fuente de fondos o identidad, la transferencia no pudiera ser revertida. Aún así, lo intentaron. Presentaron un reclamo fraudulento con mi banco alegando abuso financiero de ancianos. Sí, abuso de ancianos. Diciendo que los había manipulado para transferir sus propios fondos a mi cuenta. El reclamo no llegó a ninguna parte. El banco tenía todo documentado, de dónde venía el dinero, cuándo y cómo. Era mi comisión ganada. Se vieron ridículos, pero la traición dolió profundamente. No esperaba gratitud de ellos. Pero nunca pensé que mis propios padres intentarían secuestrar mi vida de esta manera. Para cuando fueron obligados legalmente a desocupar la propiedad, habían dañado partes del interior, rasgado cortinas, roto azulejos e incluso pintado con aerosol mensajes como traidora en las paredes del garaje. La policía se involucró y siguió una orden de restricción. Me quedé en la sala vacía el día después de que se fueron. El sol entraba por las persianas nuevamente, justo como antes. Excepto que ahora, todo se sentía más frío. Pero no estaba roto. Tenía mi casa. Tenía mis futuras inversiones. Y tenía la verdad de mi lado. Aún así, no podía evitar preguntarme, ¿hasta dónde llegarían después? Porque, como aprendí por las malas, cuando la familia se vuelve contra ti por dinero, no hay límite a lo bajo que caerán. No esperaba paz después de que se fueron. De hecho, me preparé para la guerra. El daño que le hicieron a la casa no fue solo físico. Fue simbólico. Los mensajes que dejaron atrás, escritos con pintura en aerosol rojo, no eran aleatorios. Palabras como traidora, ingrata, ladrona. Estaban grabadas en mis paredes como una maldición final. Tomó semanas y un equipo completo de renovación deshacerse de la pintura, reparar los accesorios y eliminar el hedor de amargura que permanecía en el aire. Pero la verdadera batalla no era sobre el yeso o la pintura. Era sobre el legado, el control y la venganza. Después de obtener la orden de restricción aprobada, mi papá se puso en marcha tratando de reunir a la familia extendida en mi contra. Tejió una historia en la que yo los había manipulado para que me cedieran los derechos de la casa. Les dijo a todos que había escondido el dinero y los había engañado para arruinarlos financieramente. Al principio, incluso algunos tíos y tías lo creyeron. Recibí mensajes de texto llamándome despiadada, preguntándome cómo podía hacer eso a las personas que me criaron. Pero estaba preparado. Uno por uno, comencé a reenviar los documentos judiciales, los papeles de la hipoteca, los detalles del fideicomiso y copias de la denuncia que habían presentado ante el banco, que había sido formalmente desestimada como fraudulenta. Incluso envié fotos del vandalismo que dejaron atrás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se disculpó, por supuesto, pero las llamadas cesaron. Mis padres, sin embargo, no habían terminado. 3 semanas después, me enteré de que habían contactado a mi empleador. Intentaron afirmar que había cometido una conducta financiera inapropiada, que la comisión de 780,000 pesos que había recibido estaba de alguna manera vinculada a operaciones con información privilegiada o tratos poco éticos. Enviaron correos electrónicos anónimos. Enviaron por correo un paquete impreso de alegaciones a recursos humanos. Afortunadamente, trabajo para una empresa que no reacciona ante tonterías anónimas. Me involucraron de inmediato y me reuní con el departamento de cumplimiento para revisar cada trato que había tocado. Todo estaba limpio. Cada dólar ganado estaba documentado y era legal. Ese intento de sabotearme falló, pero me llevó al límite. Había tratado de protegerlos. Incluso después de todo, no presenté cargos por el vandalismo. No los demandé por acoso. Había tratado de ser mejor. Pero ahora, había terminado de ser pasivo. Así que hice algo que nunca esperaron. Presenté una demanda civil. Los cargos: difamación, infligir intencionalmente angustia emocional y daños a la propiedad. Los documentos judiciales incluían evidencia fotográfica,
correos electrónicos, el informe del banco sobre su reclamo fraudulento, las cotizaciones de vandalismo del contratista y una llamada telefónica grabada donde mi mamá había dejado un mensaje de voz diciendo: «Te arrepentirás de esto, brat ingrata. Nunca debimos dejarte tener esa casa». Les notificaron 2 días después. Su reacción fue explosiva. Me llamaron gritando sobre traición, sobre cómo habían sacrificado tanto por mí al crecer. ¿Cómo me atrevía a tratarlos como criminales? Mi papá dijo que me desheredaría para siempre. Mi mamá lloró por teléfono, acusándome de tener el corazón frío, que ninguna hija haría esto a sus padres. Les recordé que ningún padre haría lo que ellos me hicieron a su propia hija. Luego bloqueé sus números. No los estaba demandando por dinero. Sabía que no tenían mucho. Los demandaba por responsabilidad. Quería que el tribunal reconociera que sus acciones no solo fueron dolorosas, eran ilegales. Quería que entendieran públicamente y legalmente que no podían torcer la realidad para satisfacer su sentido de entitlement. Pero irónicamente, la demanda llevó al giro más grande de todos. Durante el descubrimiento, se solicitaron sus registros financieros. Era estándar para determinar activos e intención. Lo que regresó me dejó atónito incluso a mí. Mis padres habían estado escondiendo dinero, mucho dinero. Años atrás, mi abuelo había dejado tierras, rurales y aparentemente sin valor en ese momento. Pero hace 10 años, una empresa de tecnología había comprado propiedades circundantes para construir un centro de datos. El valor de esa tierra se disparó de la noche a la mañana. Vendieron la propiedad en silencio e invirtieron las ganancias en una cuenta privada a nombre de ambos. ¿Adivina cuánto valía ahora? 840,000 pesos. Habían estado sentados sobre eso mientras lloraban pobreza, mientras fingían necesitar ayuda para mudarse, mientras ocupaban ilegalmente mi casa, mientras presentaban reclamos fraudulentos para obtener mi comisión de 780,000 pesos. No necesitaban ayuda. Querían más. Cuando esto salió a la luz, todo cambió. Su abogado, que anteriormente había sido agresivo y confrontacional, retrocedió rápido. De repente, hubo ofertas de acuerdo, disculpas y intentos de terminar las cosas en silencio. Ofrecieron pagar por las reparaciones de la casa y emitir una retractación pública a cualquier miembro de la familia al que habían mentido. Me negué. Lo quería en la corte. El juez falló a mi favor. Los daños fueron otorgados por 192,000 pesos, incluyendo angustia emocional, honorarios legales y reparación de la propiedad. La difamación fue reconocida. La orden de restricción se extendió por 2 años más. Y el golpe final: envié copias del fallo a cada miembro de la familia que había creído sus mentiras. Esta vez, algunos sí se disculparon. Otros simplemente se quedaron callados, pero su campaña de manipulación estaba oficialmente muerta. Después de eso, vendí la casa. Demasiados recuerdos, demasiada toxicidad. Usé los ingresos y mis fondos de inversión para comprar 2 dúplex en otro estado y me mudé a un pueblo costero más tranquilo donde nadie conocía mi nombre. Reconstruí desde cero. Comencé terapia. Me dediqué al senderismo. Invertí en mí misma, no solo financieramente, sino emocionalmente. Tomó tiempo dejar de sobresaltarme cada vez que mi teléfono sonaba con un número desconocido. Tomó meses dejar de repetir el momento en que mi papá dijo: «Deja tus llaves y vete». Pero eventualmente, la paz se instaló. Y aquí está lo más irónico. Hace un mes, recibí una carta. Era manuscrita. Sin dirección de retorno, solo mi nombre en el sobre. Reconocí la letra al instante. Era de mi mamá. Dentro, una sola línea. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Por favor, perdónanos. Me quedé allí por mucho tiempo mirándola. Luego la tiré al fuego porque el perdón es un lujo. Especialmente para las personas que intentaron robarte la vida y luego hicieron de víctimas cuando te negaste a dejarlos. Reconstruí mi vida sin ellos una vez y lo estoy haciendo de nuevo. Solo que esta vez, nunca tendrán una segunda oportunidad.